¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidas a una edición más de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y NTV Info. En esta ocasión vamos a tener una invitada especial y vamos a abordar uno de los temas que tiene que ver, ¿no?, con la supuesta implantación de una ley mordaza a los medios de comunicación aquí en nuestro país. Así que vamos a dar inicio y bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Política. Bienvenidos, está con nosotros una invitada muy especial, como ya lo había anunciado hace unos minutos. Ella es periodista y además es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas aquí en nuestro país, la colega Zuliana Lain. Bienvenida, Zuliana, a esta edición de Otra Mirada. Hola Alejandro, un placer estar en este espacio para compartir algunas reflexiones. No, a ti, por supuesto, por la disposición, pero además para poder comentarle a quienes todos y todas ven justamente este programa, qué es lo que ha sucedido en los últimos días, ¿no? Con este tema que yo acabo de anunciar de forma muy general como ley mordaza contra los medios de comunicación en nuestro país, pero que fue un anuncio, ¿no? En una de estas tantas sesiones que se dan en la presidencia del Consejo de Ministros, anunciado justamente por el ministro de Justicia. Y él había comentado que tenían la intención desde el Ejecutivo de proponer una iniciativa con relación a poder establecer en los medios de comunicación de nuestro país una franja informativa, ¿no?, Mm. que oriente a la población o que le diga a la población que el Ejecutivo está llevando acciones para enfrentar, pues, por ejemplo, las situaciones de inseguridad, entre otros temas más. Pero hasta hace unas horas el Ejecutivo ha retrocedido, ¿no? Pero, como habíamos hablado también tras de cámaras, el hecho de que hayan retrocedido no necesariamente significa de que el riesgo, digamos, se disipó. La primera pregunta que te quiero hacer justamente para poder entender qué significaba esta iniciativa es que nos puedas comentar de fondo, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de la misma? Más allá de que hayan retrocedido, ¿cuáles son otros actores que estarían más bien detrás de que se consuma una situación como esa? Bueno, una descripción real de cuál es la situación del periodismo hoy sería señalar que está bajo asedio. Y está bajo asedio no solo por estas acciones del Poder Ejecutivo, que sí, hoy han tirado para atrás con eso de la franja informativa, que no era otra cosa que un bloque propagandístico, Alejandra. O sea, ya el domingo estábamos alertados y reaccionamos de inmediato frente al anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, cuando habló de una franja, además, no sé si en un exceso o pecando de ingenuidad, además dijo, para difundir las actividades y acciones del Poder Ejecutivo en contra de la criminalidad. O sea, no un bloque para hablar de la criminalidad, no, un bloque propagandístico de las acciones del Poder Ejecutivo, situación que ya era grave, pero que se profundizó el lunes cuando el viceministro de Justicia dice, bueno, nuestro planteo es una franja de 40 minutos. ¿No? O sea, 40 minutos ya no es una franja, es un programa, ¿no? 40 Exacto. minutos en la radio y en la televisión nacional, además, un hecho que no es aislado, que no puedes decir, bueno, un desliz de un ministro. No, es un hecho que se inscribe en una política de absoluto avasallamiento a los medios de comunicación, es tener una intención de tener una injerencia clara en la programación, lo que está prohibido. O sea, los estándares interamericanos de protección a la libertad de prensa dicen que los gobiernos no pueden, así subrayado, no es que no deben, no pueden interferir en los contenidos de los medios de comunicación. Y esta era una injerencia clara, ¿no? Pero se inscribe, te decía, en un escenario en el que tienes una presidenta que cuando tiene que calificarte la crítica periodística te dice que es terrorismo de imagen. Y recordemos que no fue un desliz verbal, ¿ah? Que luego Presidencia de la República sacó una nota subrayándolo el terrorismo de imagen. Es una presidenta que en más de un par de ocasiones ha dicho que los medios juegan en pared con la fiscalía para dar un golpe blando, blanco ahí, no se acaban de poner de acuerdo, pero en el mismo espíritu. Y es una presidenta que hace más de 100 días no declara a la prensa, ¿no? Con una corte de ministros que creen
que es una concesión de la presidenta dar declaraciones, responder a las preguntas de los periodistas, ¿no? Porque lo que hace son estos monólogos unipersonales en los que desde el cuarto de guerra o una mal llamada conferencia de prensa, porque yo no entiendo como periodista una conferencia de prensa sin preguntas, ¿no? Es una declaración Claro. a la prensa, manda su rollo, pero estamos en una situación en que a los periodistas, Alejandro, y yo he visto y he estado en terreno muchas veces, y sí, siempre hay una relación tensa en algunos regímenes, pero a ver, ahora que nuestro encerrados para no poder acercarse a la presidenta, de que los tengan en estrados y no los dejen ir ni a los servicios higiénicos porque pueden cometer el delito de hacerle una pregunta de interés público, es terrible, ¿no? O sea, no es la franja solamente. Y sí, a ver, es positivo que esto haya quedado suspendido por ahora, porque nunca se sabe qué sacan bajo la manga, pero esto se inscribe en una política clara de avasallamiento a los medios de comunicación. Y uno dice, ¿por qué? Está sobre la mesa, ¿no? O sea, en un escenario donde tienes una tomada casi toda la institucionalidad, la prensa con sus altas y sus bajas, nosotros desde la Asociación de Periodistas somos muy críticos también con la cobertura de muchos medios, no sé, en el último proceso electoral dijimos, oye, no han garantizado debate público, había una parcialización clara, eso también hay que decirlo y hay que ponerlo en la mesa. Pero si no sería por la prensa hoy, con sus altas y sus bajas, no hubiéramos conocido lo de los Rolex, no hubiéramos conocido lo del cofre, probablemente no hubiera salido lo de Caliwarma. Si te vas al Congreso, lo de los niños de Acción Popular, los dinámicos del centro, los cócteles, los mochasueldos, eso ha salido por acción de la prensa y por ello es claro que somos un blanco, un blanco ocasional, somos un blanco deliberado a batir porque es la prensa la que en este momento es la piedra en el zapato del régimen. Claro que sí. Además, yo quiero justamente coger uno de los términos que tú muy bien has mencionado para llegar a la siguiente pregunta. Tú has mencionado que en algunos regímenes con carácter autoritarios, ¿no? Una de las primeras, digamos, medidas de deslinde con la democracia es justamente el ataque a los medios de comunicación, sobre todo aquellos que son críticos y que van pues justamente prendiendo la luz para que el resto de la ciudadanía vea de dónde salen las cucarachas, como se dice, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro país, que viene, digamos, con esta intención de controlar los medios, que no es de ahora, ¿no? Pero que estamos viendo más bien que ahora tiene un matiz que se da en un contexto en el cual literalmente estamos en un estado fallido, un régimen parlamentarista, ¿no? Hay muchas cuestiones estructurales como para poder estar preocupados en varios niveles. ¿Con qué regímenes en general, pues, han no solamente tenido intentos de injerencia en control de los medios, sino que lo han llevado a cabo, ¿no? Para un poco mirar en perspectiva hacia dónde va caminando el país, si es que no estamos atentos, si es que no nos pronunciamos, si no es como tú misma dices, son críticos, ¿no? Y la prensa tiene ese rol justamente, pero hacia dónde se puede mirar, digamos, desde el punto de vista, desde lo local, hacia la región, ¿no? Para poder tener como que ejemplos de alarma o ejemplos de análisis también, Zulia. Bueno, yo creo que en este momento en Perú, si tuviéramos que ver condiciones de regímenes autoritarios, tenemos 3 de 3. O sea, los regímenes autoritarios siempre empiezan, o en el proceso se da violación del derecho a la vida, a que hemos tenido movilizaciones con más de 50 muertos, casos en impunidad y demás. O sea, ese supuesto cumplido absolutamente. Luego siempre tienes violaciones a la libertad de asociación, ¿no? O sea, acabamos hace muy poco de tener debates fuertes en torno a esta ley que mal llamada, y yo también ahí creo que hay mucha responsabilidad desde los propios medios de esta ley APSI, que se ha vendido como una ley contra las organizaciones no gubernamentales,
pero con absoluta rotundidad nosotros desde esta cantera hemos asegurado que es una ley contra el ejercicio de derechos fundamentales, porque cuando a ti te coartan la posibilidad que litigues contra el Estado, al final te están litigando tu capacidad de acceder a la justicia, ¿no? Y que ya digo, ahí también pongo en la mesa la narrativa de los medios, porque se ha vendido, parecería que fuera popular esto de decir, una ley contra las organizaciones no gubernamentales, con toda esa estigmatización, además promovida desde el régimen con las ONG, pero en realidad es un ataque a tu libertad de asociación también, ¿no? Entonces, segundo supuesto cumplido, y el tercero es el ataque a las libertades informativas. Y el ataque a las libertades informativas que se traduce no solo con esta ley, con este intento de ley de imponerte una franja informativa que han tirado para atrás, sino con todas las arremetidas que este gobierno, además en componenda, con un legislativo que cada 60 días, porque eso lo tenemos documentado en la ANP, te presenta un proyecto de ley con impacto en las libertades informativas, ¿no? Estamos a punto que el Congreso apruebe una ley mordaza, o sea, en contracorriente a toda América Latina que ha despenalizado los denominados delitos contra el honor. En Perú no solo no despenalizamos, sino que ahora queremos elevar a 5 años las penas por difamación para que puedan traducirse en cárcel, ¿no? Y así tener un instrumento mucho más robusto para ya pues aquí está mi escarmiento como clase política, a ti, prensa, que como alguna vez cuando discutíamos la primera vez Mordaza, la primera ley Mordaza, nos decían ver los parlamentarios, ¿y ustedes qué quieren, no? Cuando no dejaba de entrar al hemiciclo, que la prensa entre para hacernos fotos durmiendo. Y le decíamos, sí, pues porque tienen que venir acá a cumplir su papel, no a dormir, ¿no? Y el papel de la prensa es ese, sí, es incómodo para quien detenta el poder, porque es ponerle la luz a eso que ellos no quisieran que se sepa, pero ese es el rol de la prensa en las democracias. Y esos tres supuestos de ataque, porque hoy hablamos de la ley Mordaza, pero hace algunos días bien podíamos hablar de este proyecto de ley que se vendió rimbombante, la idea de que los prestadores de servicio de comunicación transparenten. ¿Quién no va a estar de acuerdo con la transparencia, no? Pero cuando dicen transparenta tus actividades, tu financiamiento, tu constitución societaria, que eso es público además, podrían ir a registros públicos y saber cuál es la... Los periodistas ya hemos hecho ese trabajo, ya se lo hemos hecho a la clase política, ¿no? Ojo Público hace algunos años publicó un reportaje de los dueños de la prensa donde decían, estos son los dueños de las corporaciones mediáticas, tienen otros negocios en estos sectores. O sea, no es necesario venderte una ley rimbombante que al final le terminaba dando la potestad al Poder Ejecutivo para cerrar o no un medio de comunicación que no cumpliera con esos reportes. Esos tres supuestos están. En el Perú siempre nos venden este cuco de, uy, Perú va a ser Venezuela, va a ser Nicaragua, va a ser Cuba. Bueno, si revisamos qué países han intentado tener injerencia en los medios, acallar voces críticas, tener injerencia en contenidos, vamos a esos países que siempre nos venden como cucos en el escenario de la reflexión política, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. Además que, como tú comentabas, ¿no? Hay un sector en realidad bastante político, por decirlo en términos bastante generales, que tiene, digamos, una especie de obsesión, ¿no? Por no usar un término tan, digamos, intenso, pero que tienen, digamos, si uno hace justamente los estudios de línea de tiempo, se repiten estas acciones, ¿no? Cada cierto tiempo, y son los mismos actores u otros actores que son similares, ¿no? Con la misma orientación, digamos, de querer, digamos, controlar los medios o el contenido de los medios, o si no es a los medios, a quienes hacen y crean las noticias, ¿no? En este caso es el cuerpo de periodistas. Querida Juliana, vamos a entrar a la última pregunta, que es un poco más reflexiva, ¿no? Tenemos actualmente una ley de medios, ¿no? ¿Tú consideras que deberíamos tener una nueva ley de medios? ¿Se debe reformar la que tenemos actualmente? ¿O cuál sería la perspectiva, digamos, que debería considerarse en torno a esta discusión que tiene además larga data, ¿no?
A ver, Alejandra, el marco normativo que tiene el país respecto al ejercicio de las libertades informativas no es malo, o sea, no es una camisa de fuerza, ¿no? Nosotros tenemos una buena ley de rectificación en este país, que también siempre decimos cada vez que el periodismo no haga su trabajo, ejercitemos la ley de rectificación. Una ley de rectificación que ahora el Congreso la quiere cambiar, porque en la nueva ley Mordaza ya no te quieren dar 7 días para rectificarte, te quieren dar 24 horas, ¿no? O sea, casi te van a obligar a publicar la carta notarial, porque con varios colegas decíamos, te llega una carta notarial de un reportaje hace 3 días y te dicen, rectifícate porque esta es información inexacta, tú por lo menos necesitas un par de días para contactar al reportero, corroborar que todo ha tenido base y ver si procede o no procede la rectificación, ¿no? Porque si tú estás convencido que todo lo que has dicho son hechos ciertos y los tienes documentados, no tendrías por qué publicar la carta de rectificación, pero ahora 24 horas. Ya no hay proporcionalidad y eso es inconstitucional, ¿no? O sea, la Constitución dice que la rectificación es inmediata, gratuita y proporcional, ¿no? Ahora ya no es 1-1, ¿no? Ahora los congresistas quieren que si hay un hecho inexacto, ya no te rectifiques un día, sino 3 seguidos o intercalados. Las leyes hoy no son malas, las que salvaguardan el ejercicio de las libertades informativas en el país. Tenemos consagrado el secreto profesional, la reserva de las fuentes. A nosotros, desde nuestra perspectiva, pensamos que la salvaguarda del derecho a informarte, a ser informado, expresión, opinión, el que no haya delito de opinión, tiene casi el mismo esquema que tienen varias constituciones sudamericanas, por lo menos, ¿no? En este momento, quizás lo que de la legislación actual, lo que debería es que hay que reajustar. La ley de radio y televisión tiene 21 años, ¿no? Quizás hay que hacerle una reforma, pero para incorporarle todo el componente digital, ¿no? Tienes una penalización todavía de los delitos contra el honor. Un ejercicio de progreso en el sector sería que nosotros podamos llevar eso al Código Civil, que no significa dejar desprotegido el honor, pero sí le ahorraría a esos más de 30, 35 periodistas que son llevados a tribunales al año pasar ese martirio que son los 4 años de proceso judicial, de los cuales el 80% de nuestros colegas salen absueltos, ¿no? O sea, nuestro marco normativo no es malo. El problema es de que nuestros políticos, especialmente el actual Congreso de la República, se agarra de su facultad de legislar para intentar criminalizar la actividad periodística. Y ahí está el problema, ¿no? Han intentado penalizar si tú revelas los dichos de colaboradores eficaces, y ya sabemos por qué. Ahora quieren criminalizar la actividad periodística diciendo cárcel para el que difama. Hace muy poco nos decía, ¿qué se preocupa la ANP? Se deberían preocupar los difamadores. Y nosotros decimos, no, señores, el 80% de periodistas que son llevados a tribunales salen absueltos. Y eso te demuestra que no estás llevando a tribunales a difamadores, estás llevando a periodistas por hacer su trabajo, ¿no? Entonces yo en el marco normativo yo diría, déjennos como estamos, ¿no? No creo que mediante una ley, no sé, quizás hay que establecer mayores controles para que eso que está en la ley se cumpla, ¿no? Por ejemplo, el tema de la concentración de medios es un tema que en nuestro país, y ustedes lo han abordado varias veces, aún es un problema latente, a pesar de que tienes legislación que dice, oye, hay topes en la propiedad de los medios, sí, pero todavía se sigue sacando la vuelta a la ley, ¿no? Pero la ley está ahí. Ahora con los temas digitales tienes posibilidad de flexibilizar el alcance de varias voces, pero hay procesos que también en este país no han sido utilizados para garantizar pluralidad informativa, ¿no? Cuando se incorporó todo el tema de la televisión digital terrestre, muchos dijimos, wow, ahora habrán más señales, hay posibilidad de tener más voces. ¿Y qué hizo el Estado? ¿No? Le dijo a los canales que ya tenían las concesiones de la televisión, oye, antes tenías 1 y ahora tienes 4, ¿no? Pero 4 la misma persona que tiene la titularidad de la concesión. Entonces ahora, ¿qué tienes? Latina normal, pero también Latina Noticias, Latina 2 punto no sé qué, pero siguen siendo los mismos, ¿no?
Y quizás ahí el control es lo que hay que reajustar, pero no cambiaría nada en el marco normativo. Con el Congreso que tenemos, no me atrevería a plantear alguna cosa nueva en el marco normativo, porque creo que son más los riesgos que correríamos. Claro que sí, querida Juliana. Toda democracia se fortalece obviamente con la pluralidad de opiniones y respetando a uno también de los sectores más importantes que son justamente ese puente, ¿no? Lo que sucede en los poderes del Estado, en la sociedad en general, con la ciudadanía. Y ese sector es el sector del periodismo, que como tú muy bien has mencionado, está pues en el blanco de muchas intencionalidades, ¿no? Desde otra mirada, además, queremos solidarizarnos también con periodistas que han perdido la vida ejerciendo justamente su función, ¿no? Querida Juliana, muchas gracias por estar en Mesa Política de Otra Mirada y por supuesto quedamos también a la espera de poder abordar mucho más o profundizar mucho más este tema más adelante contigo. Muchas gracias una vez más. No, gracias Alejandra. Y solo decir que nunca se entiende esta lucha como una defensa corporativista. Creo que cuando uno defiende las libertades informativas, en realidad defiende el derecho de la gente a saber, ¿no? Y ese es el eje de todo este proceso. Pero gracias, un placer estar aquí. Y a nuestros amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales de Otra Mirada y NTV Info, nos vemos la próxima semana en la siguiente edición de Mesa Política.